que vamos a empezar a hacer es reemplazar cada una de estas fuerzas por las relaciones constitutivas de cada una de ellas. Habíamos dicho que la relación constitutiva de la fuerza de fricción, si el comportamiento es lineal, es igual al coeficiente de rozamiento por la velocidad de fricción. Entonces, la fuerza de fricción la podemos reemplazar directamente por V, por la velocidad de fricción. En este caso, como la velocidad de fricción es igual a la velocidad de la masa, podemos escribir también esta otra ecuación, podemos usar esta otra ecuación estructural y unificamos todo en la misma relación constitutiva, ¿no? Como la velocidad de fricción es igual a la velocidad de la masa y la velocidad de la masa es igual a la derivada de la posición, nos quedaría entonces que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la velocidad de la masa, a lo que es lo mismo la derivada de la posición de la masa. Ahí tenemos una por un lado. Si vamos ahora a la fuerza del resorte, esta es más fácil, porque directamente usamos la constante del resorte por el, la variación, el delta X, suponiendo que acá tenemos un sistema de referencia, por acá lo vamos a dibujar, X. Eh, y el delta X directamente lo reemplazamos por eh, la posición de la masa menos el L0, que eh, podría ser este tramo acá. No sé si lo estoy dibujando bien, a ver. No, debería ser así. Lo ponemos acá, el inicio, el L0 supónganse que está acá, L0, y este es el X. Ahora sí. Y por último, bueno, nos queda el de la fuerza neta, que es igual a a la derivada de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, por lo tanto su derivada es masa por la derivada de la velocidad, o lo que es lo mismo la masa por la derivada de la posición dos veces. Y ahí tenemos para escribir de manera completa la ecuación diferencial. Fíjense la analogía de este modelo genérico para un sistema lineal con este modelo específico para este sistema físico idealizado. Fíjense, aparecen la masa por la aceleración, el coeficiente de rozamiento por la velocidad, la constante elástica por la posición, igual a la fuerza externa. En este caso, la fuerza externa, ¿qué sería en relación con esto? Sería la entrada de nuestro modelo, X sería la salida, la función I de t. Y acá nos queda, sumando también de este lado una constante. Por lo tanto, esta ecuación diferencial puede ser una EDO afín al sistema por este término constante, pero tranquilamente lo podemos eliminar si ponemos nuestro sistema de referencia con origen acá, o sea, el X0 acá, para la posición en la cual el resorte no está ni estirado ni comprimido, lo ponemos ahí y directamente el desplazamiento X representa el delta X del resorte, ¿no? Entonces de esa forma podemos llegar a esta otra ecuación diferencial que para ustedes es un poco más conocida. La han visto muchísimas veces, es una ecuación que se usa para estudiar vibraciones. Lo que no sé si lo habían visto, digamos, o habían modelado, habían llegado a esta ecuación trabajándolo de esta forma, siguiendo un modelado más analítico. Profe, ¿puedes sacar el cartelito del MIT, por favor? Del Ahí MIT. abajo, en el medio. Ah, ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahí? Sí.
Sí, en física 3 también lo dimos con circuito, con capacitor de inductancia, nada más que era la carga. Ese es el último que Perfecto. me acuerdo, pero también lo dimos, supongo. Sí, sí, sí. La forma de esta ecuación diferencial tiene sus analogías para varios sistemas físicos. Uno puede comparar un sistema mecánico con un sistema eléctrico, eh, y si ambos sistemas se modelan con una ecuación diferencial de este tipo, bien parecida, el comportamiento de esos sistemas, salvando la diferencia, porque son de distintas ramas de la física, pero se comportan de la misma manera. Entonces, esa analogía que hiciste con la ecuación del circuito eléctrico está muy bien, está muy buena. Porque en definitiva es la manera en la que hay que empezar a pensar los sistemas, ¿no? No como un sistema mecánico aislado y otro sistema eléctrico aislado. En realidad son sistemas que se modelan de la misma manera y que se pueden interconectar con las variables de puerto que se llaman. Y un efecto o una causa en un tipo de sistema repercute en el otro. Eso ya lo van a ver. El ejemplo típico es el modelado de un motor eléctrico. Entonces tienen por un lado las variables eléctricas de tensión y corriente y por otro lado variables mecánicas, torque y velocidad. Bueno, esa relación entre variables eléctricas y variables mecánicas o esa conversión que se produce dentro del motor se puede modelar y bueno, ahí se empiezan a mezclar las variables eléctricas con las mecánicas. Eh, bueno, Luego hacer ensayos simulando sistemas con otras cosas, tipo, hacer un circuito eléctrico que signifique algo y lo tocas o es solamente todo en la computadora. no te alcancé a escuchar la primera parte. Repetime. Si haces, ah, perdón, si haces, ¿cómo se llama? Análisis, simulaciones de sistemas mecánicos eléctricos, físicamente, digamos, no solamente en la computadora. Sí, o sea, la pregunta es si hacemos experiencias reales sobre sistemas electromecánicos, digamos, una cosa así. Claro, como que los resultados del experimento eléctrico hagan inferencia en los mecánicos. Por ejemplo, yo analizo este sistema que es una representación de un motor, bueno, decir motor por decir motor, ¿no? Pero algo que vaya a construir. Entonces no tenés que andar, no sé, cambiándole la masa a algo, sino andar tocando un poquito una resistencia de una cosita. Sí, totalmente. Sí, sí, se hace eso. Siempre pongo el ejemplo de lo eléctrico porque es lo que a nosotros los mecánicos nos causa un poco más como de rechazo, ¿viste? Como que lo eléctrico no queremos ni mirar. Eh, pero se aplica mucho más, por ejemplo, la vinculación de un sistema mecánico con un hidráulico, porque ahí son dos ramas de la física que nos incumben a nosotros y bueno, este tipo de relación entre, no sé, el caudal para accionar un cilindro con la velocidad de salida de ese cilindro y la presión con la fuerza, digamos, es como que nosotros las tenemos más asumidas, ese tipo de relaciones, pero bueno, también existen con el mundo eléctrico, o con cualquier otro, con la termodinámica también, eh, con la química, se mezclan los mundos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, esto era como para repasar un poquito lo que empezaron a ver con Germán. Yo quiero que hagamos un ejemplo muy parecido al del TP, por no decir igual.
A ver, no me acuerdo el ejercicio que les di a ustedes en el TP. Ah, es igual entonces. Bueno, vamos a hacer el ejercicio del TP para que no renieguen. Así no sufren tanto como en el primero, que me dio esa sensación. Como que me odiaron con el TP1. Bueno, me desapareció. Esperen que tengo un problemita con la presentación. No sé qué le pasa a esto. Ahí la ven ustedes. Sí, profe, Quiero, una diapositiva. sí, sí. Quiero, o sea, quiero acomodarme la pantalla para verlos a ustedes y a la presentación y hay veces que se me hace tremenda mezcla. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio del TP. El modelo de medio auto longitudinal que está puesto en el TP. eh, Esto podría representar el sistema físico real. Podemos pasar a un sistema físico idealizado, digamos, más simple, considerando todo lo que es la carrocería, con los asientos, con el motor, con todas las masas que tiene el chasis, como una masa de este tipo, una barra que tiene su masa y su inercia. Y después por separado, digamos, las dos masas suspendidas que representan toda la rueda y la parte de la suspensión que se mueve, digamos, junto con la rueda, también unificado con las masas M1 y M2. Por otro lado, modelamos, fíjense, la elasticidad del neumático, que está representada acá por el KT, T de tire, y después los espirales y los amortiguadores de la propia suspensión, ¿no? Entonces, así a primer golpe de vista, ¿ustedes qué relaciones constitutivas se imaginan que van a aparecer? Son más o menos siempre las mismas, pero vamos a tener las de fricción para los amortiguadores, elástica tanto para los neumáticos como para los espirales, y después vamos a tener eh, segunda ley de Newton, tanto para las masas como para la inercia, o sea, la segunda ecuación cardinal también la vamos a usar para la parte rotacional. Eh, este modelo para ustedes, ¿cuántos grados de libertad tiene? Así como está representado. Dos. ¿Qué más? A ver, 2, 1. No debería ser uno. ¿Por qué debería ser 1? Está bueno, me encanta cuando se dan cuenta en a mitad camino. Eh, claro, 4, perfecto. 4 grados, tiene 4 grados de libertad, a diferencia del ejemplito que teníamos antes, el que vimos recién, ¿va? Que ese cuántos grados de libertad tenía, el de la masa que estaba apoyada en el piso. Ese sí tenía 1, claro.
ese tenía 1, y si ustedes recuerdan, vamos a ir para atrás, total no, acá. Tenía 1, y fíjense que la, la ecuación diferencial quedó, ¿de qué orden? 2. Dos. De orden 2. O sea, para un sistema físico idealizado de un grado de libertad, encontramos una ecuación diferencial de orden 2. Vayan tomando nota de esto. Ahora que tenemos 4 grados de libertad, ustedes, ¿qué se imaginan? ¿Cuántas ecuaciones diferenciales tendríamos que encontrar y de qué orden? 4 de 2. 4 ecuaciones diferenciales de orden 2. Sí. Y si yo quisiera ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿cuántas ecuaciones diferenciales necesitaría? 8. 8. Perfecto. O sea, este modelo lo podemos estudiar con 4 ecuaciones diferenciales. Le voy a poner Edo. Qué duro que soy con el mouse. 4 dedos de orden 2 o 8 dedos de orden 1. Y fíjense que es relativamente simple el modelo, pero bueno, ya aparecen 8 ecuaciones diferenciales que hay que resolver en simultáneo. Bueno, entonces como dijimos, las ecuaciones constitutivas más o menos para sistemas mecánicos son siempre las mismas, las que van a ir apareciendo. Lo que hay que identificar, dependiendo de la estructura o dependiendo del sistema físico, son las ecuaciones estructurales para empezar a modelar. Siempre lo que hacemos para empezar a modelar entonces es plantear diagramas de cuerpo libre como para escribir la ecuación de balance de fuerza, ¿no? Yo lo que hago es, aíslo acá, en este caso, la masa M1 con su sistema de referencia local. Fíjense que esto ya tenía un sistema de referencia local que se llamaba X1. Vamos a suponer que está ubicado en el centro de masa para la posición en la cual tanto estos resortes, o sea, el neumático como la amortiguación no está ni estirado ni comprimido, ¿no? Ahí estaría el 0. Entonces, yo necesito, para empezar a plantear el diagrama de cuerpo libre, lo que necesito es suponer algunas condiciones de modelado. ¿Para qué? Digamos, como para mantener una coherencia entre el modelo matemático y después los resultados, como para poder interpretar bien los resultados. Parecía lo que pasaba cuando hacíamos eh, dinámica inversa, ¿no? En este caso conviene también, para no perderse, ir anotándolas. Entonces, como primer paso, yo voy a empezar a definir condiciones de modelado. Acá relacionado con la masa 1, tenemos este sistema de referencia que yo le voy a... En este sistema de referencia yo voy a suponer un desplazamiento hacia abajo de esta masa, que podría ser cuando el auto lo soltás de esa posición, tendería al equilibrio, entonces que tendería como a bajar. Entonces la condición de modelado que planteo es de un x1 menor a 0. Por otro lado, supongo que el punto de contacto de la rueda con el suelo también baja un poquito, no sé, porque se comprime el piso, vamos a suponer, algo que no está en mi modelo. Entonces digo, bueno, el I1 también lo supongo menor a 0, menor o igual a 0. Si alguno no va entendiendo lo que yo voy planteando, digamos, me frena. Entonces dije, bueno, son los dos negativos, ¿no? Los dos desplazamientos negativos. Y voy a definir que en valor absoluto, el desplazamiento de x1
es mayor al desplazamiento de I1 en valor absoluto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este bajó más de lo que bajó este. Entonces, Entonces, no se te ve el puntero, creo. No, yo no lo veo. sí, tenés razón. Estaba usando el lápiz. Lo que quiero decir es que el X1 o la posición del centro de masa este baja más de lo que baja el parche de contacto con el piso, ¿no? O sea, los dos bajan, porque son los dos negativos, pero el de arriba baja más que el de abajo. Entonces, en esa condición, yo ya puedo saber cómo está el resorte, digamos, que modela la elasticidad del neumático, cómo está. Comprimido. Está comprimido, perfecto. Entonces, si está comprimido, yo en mi diagrama de cuerpo libre hago una fuerza hacia arriba, dibujo una fuerza hacia arriba que representa la fuerza del neumático. Bueno, para seguir, yo ahora tengo que relacionar, digamos, este punto X1 con este punto de acá arriba, que sería el punto en donde se vincula tanto el espiral como el vínculo superior del espiral como el del amortiguador, ¿no? Entonces, voy a definir este punto con el nombre, con un nombre que ahora ya les digo cuál, no me acuerdo, cuando aparezca. Bueno, también hago una pausa. También defino que lo que baja es todo el chasis baja, o sea, toda esta masa desciende, entonces el X3 es menor a 0. Y considero, fíjense, estas son condiciones de modelado, ¿no? Van a ver que esto no afecta en nada a los resultados. Considero que se inclina más, digamos, de atrás que de adelante, entonces, perdón, que baja más de atrás que de adelante, entonces queda levemente inclinado en el sentido positivo, digamos, como está planteado acá el sistema de referencia angular, entonces digo que el θ es mayor a 0. Dicho todo esto, no le había puesto nombre al punto, pero ¿qué digo? Que lo que baja, fíjense, el valor absoluto de X3 más la distancia esta por el seno de este ángulo, o sea, lo que baja a este punto, no sé, llamémosle si quieren Z1. Lo que baja a Z1, que ¿a qué es igual? A X más esto, en valor absoluto, es mayor a lo que baja X1, ¿no? Es mayor a lo que baja esto. Entonces también, implícitamente lo que quiero decir es que este resorte está comprimido, y si está comprimido, sobre la masa 1 aparece la fuerza del resorte con sentido hacia abajo, tal como la dibujamos ahí. Y lo mismo vamos a considerar para el amortiguador, nada más que el amortiguador relaciona la variable velocidad. Entonces va a aparecer acá que la velocidad del punto 1 la vamos a considerar como negativa. La velocidad del centro de masa del chasis también la consideramos negativa, o sea que tiene velocidad hacia abajo. También se está moviendo, así se está inclinando hacia atrás, con velocidad positiva en este caso. Y ahora planteamos que la velocidad de este punto, la velocidad del punto Z1, como les había dicho, en valor absoluto es mayor que la velocidad del centro de masa de la rueda. Entonces esto lo que me determina es que el amortiguador también se está comprimiendo y la fuerza del amortiguador también es con sentido hacia abajo o negativo respecto al sistema de referencia, ¿eh? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Qué es lo que quise hacer? Lo que no te pude seguir, pero es muy al principio, son las referencias a las posiciones de las suspensiones y los amortiguadores. Las referencias
Tipo, eso de X1 negativo y 1 negativo. Bueno, está bien, vamos de nuevo. Vamos a hacer esto. Yo acá voy a considerar el punto S, lo vamos a llamar Z1. Z1, si yo lo escribo acá, Z1 es igual a, a X3 más, como yo estoy considerando que se inclina hacia atrás, digamos, este punto sube y este baja, por la inclinación. Entonces, en este caso es X3 más A1 por seno de tita. Y acá, acá le vamos a poner Z2. Z2 es igual a X3 menos A2 por seno de tita. ¿Esto se entiende hasta acá lo que hice? Definí como dos puntos imaginarios ahí que serían los anclajes de las suspensiones. Y lo que quiero tratar de escribir para estos puntos son las relaciones estructurales de movimiento, digamos, de esos puntos. Este punto se mueve con X3, pero también se mueve por la inclinación que toma el chasis. Acuérdense, los grados de libertad que dijimos son los dos de las ruedas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, dos traslaciones verticales, pero todo el chasis tiene una traslación vertical y una rotación. Entonces, el cambio de altura de este punto, que es el que está relacionado, el que va a relacionar constitutivamente al resorte y el amortiguador, está dado por la diferencia de posición o de velocidad de este punto con este punto, que llamemos X1. Profe, ¿me puede explicar lo de los grados de libertad, lo de rotación, los del chasis que dijo recién, los últimos dos? Los de la rueda lo entiendo. Los otros dos, ¿cómo serían? Sí, Y, sí, profe, sí. por las dudas no se te ve de vuelta el cursor. Ahí vengo. Esto es así. Voy a servir un mate. Nosotros dijimos tenemos 4 grados de libertad, ¿no? No me acuerdo, me parece fue Marcos o Francisco que arrancó a decir que tenía 1 y en la mitad se dio cuenta que había más. Bueno, esos grados de libertad están relacionados con el movimiento de los cuerpos, ¿no? Movimientos independientes de los cuerpos. Acuérdense, cada grado de libertad está relacionado con una variable que puede tomar cualquier valor, independientemente de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo fuerzo el movimiento del chasis por un lado y el movimiento de las ruedas por otro, yo puedo moverlo, digamos, lo puedo separar o juntar, forzándolos independientemente a uno o al otro, digamos. Va a haber una relación elástica y viscosa entre el desplazamiento de uno con otro, pero si vos los mirás, no está vinculado rígidamente un cuerpo con otro, sino que tienen movimientos independientes. Este modelo de medio auto longitudinal, porque bueno, estamos estudiando la suspensión delantera y la trasera, permite estudiar vibraciones verticales del vehículo y también la rotación o el cabeceo del chasis. Entonces, los grados de libertad que tenemos son vertical de la rueda trasera, vertical de la rueda delantera, vertical del chasis y también rotación del chasis. Son los 4 grados de libertad que tiene este modelo. ¿Hasta acá? ¿Me seguís? Está claro, profe, ahí entiendo. Bien. Sería ese de rotación, sería como que pivotea en el centro de gravedad el chasis. Claro, el chasis está, digamos, suspendido, valga la redundancia,
y tiene un movimiento, digamos, en este modelo tiene un movimiento de rototraslación, digamos, porque se puede desplazar verticalmente y también puede rotar. Por eso tiene 2 grados de libertad. Es como un cuerpo que está en el plano al que solo le restringimos el desplazamiento horizontal, digamos. Entonces le quedan 2 grados de libertad, el movimiento vertical y el de rotación. Bárbaro. Y a las ruedas le restringimos la rotación y el desplazamiento horizontal. Solamente lo dejamos subir y bajar. Es como si yo acá le dibujaría a las ruedas el vínculo, digamos. Una cosa así. Lo mismo a la rueda delantera. Bueno, y acá el del chasis, no sé cómo sería, porque puede subir y bajar, pero también puede rotar. Es como que tendría acá, en el centro de masa, tendría el famoso triangulito ese. ¿Estamos? El último resorte es la deformación de la cubierta de la rueda. Sí. Ahí va. El resorte inferior es el que modela la compresión del neumático. El K del tire, digamos, del neumático. Acá está modelado como un fenómeno elástico nada más, pero obviamente hay modelos más completos que también consideran la disipación de la rueda. De hecho, si ustedes son fierreros y les gusta el automovilismo, fíjense que apenas arrancan, hacen movimientos así con la rueda para que tomen temperatura. Bueno, esa temperatura que agarra el neumático es parte por la fricción, pero parte también por la componente viscosa que tiene el material. Bueno, dije lo de los grados de libertad. ¿Dónde quedé? Estaba explicando lo de, para vos, para Juliano, lo de los puntos. No sé si respondí a la pregunta o todavía no. En cuanto a las relaciones, sí, pero lo que no había entendido es muy bien lo del origen y dónde poner un Ah, cero. no, lo que hacemos es esto. Nosotros vamos, para no llegar a ecuaciones diferenciales afines, digamos, ¿qué son afines? Representan el mismo sistema físico, pero te la desplazan, o sea, te la desplazan siempre un valor constante. O sea, es como que tenés una entrada siempre un valor constante que es en el momento inicial y después ya deja de ser así porque el K en el caso de los resortes, digamos, eh, la fuerza inicial que depende de cómo está corrido respecto a la longitud natural del resorte desaparece una vez que se empezó a mover. Entonces, para sacar esa situación inicial del análisis, que por lo general es complejo, lo que hacemos es, bueno, vamos a poner los orígenes de los sistemas de referencia, vamos a usar sistemas de referencias locales, y los orígenes para la posición en la cual los resortes no están ni estirados ni comprimidos. Entonces ahí fijamos el origen y después esa masa se va a mover alrededor de ese origen que ya quedó fijo. Por ahí confunde porque le llamamos X1 al desplazamiento alrededor de ese sistema de referencia también. Eh, o sea, usamos el mismo nombre para la variable que para el sistema de referencia. Pero el origen queda fijo. ¿Estamos? Lo vuelvo a explicar si no se entiende. Sería algo así como una corredera a partir de X1, que a su vez está en una corredera a partir de Y1. Entonces después hay que hacer como una suma instantánea de la distancia de las correderas, algo así. Eh, Cuando digo corredera, escúchese sí. sorte. No terminé de entenderte bien, pero te lo vuelvo a explicar de otra Nada, forma. A ver. Yo tengo acá un resorte, para que otra vez no tengo el láser. Tengo un resorte abajo, un resorte arriba. Si yo sostengo
el chasis, digamos, hago una fuerza hacia arriba en el centro de masa del chasis, de manera de tal de llegar a la posición en la cual este resorte y este no están ni estirados ni comprimidos. Entonces, a esa altura, respecto al piso, pongo mi sistema de referencia local y lo fijo. En este caso, X2, X1. Es como si yo acá tuviera un sistema de referencia global. Sería como un punto fijo en el espacio, profe. En base a ese Sí, punto toma todos los desplazamientos y esas cosas. claro, yo fijo, por ejemplo, el X2 lo fijo acá. ¿El X2. X2 se mueve con la compresión y elongación de K2? Se mueve la masa alrededor de este origen, pero este origen ya quedó fijo en mi sistema de referencia global. Llamémosle acá sistema global. Ah, Entonces, después, si yo quiero llevar el desplazamiento este a un sistema de referencia global, lo que hago es sumarle esta altura a todo. Y ya está. no, yo había entendido que X2 y X1 se movían en el movimiento de la masa. Entonces yo después para describir, no sé, el punto de los Z que había escrito antes, directamente sumaba X2 más X2, ponele. Claro, eso es lo que Pero vamos a no, hay que hacer. sumar Porque, no, vamos a la hacer distancia eso. se fija. No. Lo que vamos a hacer es sumar el desplazamiento de la masa, que lo llamamos, en este sistema de referencia, que lo llamamos X2, respecto a este origen. O sea, esto se va a mover respecto a este origen. Estos desplazamientos son los que vos vas a usar acá. Están vistos desde un sistema de referencia local acá. Si vos lo querés ver desde un sistema de referencia global, bueno, a esta variación le sumás esta altura, que sería la altura de tu línea de referencia al sistema de referencia X2. Está bien. O sea, lo vamos a mirar siempre de sistemas de referencias locales. Ponemos un sistema de referencia local acá y vemos cómo se mueve la masa respecto a este sistema de referencia local. Bueno, entonces, llegamos a que tenemos el diagrama de cuerpo libre con las tres fuerzas que actúan sobre la masa, M1 en este caso, la del neumático, la del resorte y la del amortiguador. Podemos o no considerar la fuerza peso, vamos a considerarla, actuando en el centro de masa. Y después, entonces, con esto, usando la ecuación de balance, podemos empezar a modelar, ¿no? Esto es lo que decía, creo que hace un rato ustedes, es decir, bueno, en vez de escribir la sumatoria de fuerza igual a 0, directamente la fuerza neta es igual a la masa por aceleración y lo que reemplazamos es la fuerza neta. ¿Cuál es la fuerza neta? Y la sumatoria de todas estas fuerzas. El resultado de todas estas fuerzas. ¿A qué es igual esto? Bueno, a la fuerza del resorte, fíjense, la pongo hacia arriba porque coincide con el sentido positivo de mi sistema de referencia y después le resto todas estas que van en sentido opuesto. Menos la fuerza del resorte, menos la fuerza del amortiguador y menos la fuerza peso. ¿Cómo sigo ahora? Bueno, voy a empezar a usar las relaciones constitutivas que tenemos en mente. Lo que sí tengo que tener en cuenta, todavía no, ahora les digo. Entonces reemplazamos directamente. La fuerza del neumático está modelado como un fenómeno elástico, entonces directamente lo reemplazamos por el K del neumático por su diferencia de desplazamiento. Lo mismo para el resorte, el amortiguador, un amortiguador lineal. La fuerza constitutiva la relación constitutiva de la fuerza peso igual a M1 por A1. Esto es lo que les iba a decir antes. Lo que tengo que tener en cuenta ahora, cuando empiezo a escribir, digamos, estos términos delta E, delta KT, delta K1, delta B, es no cambiar la dirección o el sentido de las fuerzas, porque si no es como que voy a alterar mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo hago para no cambiarle la dirección, el sentido a esta fuerza? Y tengo en cuenta lo que planteamos acá, ¿no?
Entonces, yo el signo se lo di con estas consideraciones, por lo tanto no lo tengo que cambiar. Tengo que dejarlos, todos estos términos tienen que quedar positivos, ¿no? Así que el delta KT, ¿cómo lo escribirían ustedes para que quede positivo? Teniendo en cuenta esto. Tengo que tener en cuenta estas dos y esta. Son las dos negativas. Son las dos negativas, pero x1 es mayor que y1. Entonces, si esto me tiene que, esta diferencia me tiene que quedar positiva, ¿cómo reemplazo? Y1 menos x1. Esta es mayor que esta, entonces como son las dos negativas, termina quedando esto positivo. Y esto, y la diferencia, digamos, todo lo que está dentro del paréntesis queda positivo. No me cambia el signo acá. Lo mismo para la relación del resorte. Yo no tengo que cambiar el signo acá adentro, entonces, fíjense, esta en valor absoluto es mayor que esta, pero todas, tanto esta como esta, son menores que 0. Esta es menor que 0 y esta es menor que 0. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo x1 menos todo esto, x3 más a1, entonces también acá se me cambia el signo de todo esto, ¿no? ¿Me van siguiendo? Lo mismo hacemos para la parte del amortiguador. De esta forma, no cambio el signo del delta B, no me cambia el signo de la fuerza, entonces no me altera el diagrama de cuerpo libre. Y por último, restamos el peso, igualamos a la masa por, ya estamos escribiendo todo en función de x1, así que la derivada segunda de x1. Y acá llegás a la primera ecuación diferencial. Fíjense, de orden 2, en este caso. ¿Cuál es la entrada? Sí, ¿cuál es la entrada a esta ecuación diferencial? La fuerza externa. Eso, claro, la única entrada que tiene este sistema es la fuerza peso. Si yo paso este término de este lado y este de este lado, quedaría la analogía hecha con la forma genérica que vimos en la slide anterior. ¿Qué pasa, digamos, si en lugar de considerar, digamos, esto, si en vez de tener estas condiciones de modelado, yo hubiese tenido otras condiciones de modelado, no sé, y hubiera planteado que los desplazamientos son positivos, las fuerzas me quedarían a lo mejor al revés, acá me quedan sumando, el modelo matemático probablemente quede distinto, pero la respuesta, digamos, del sistema ante las mismas entradas, en este caso ante la misma fuerza-peso, la respuesta va a ser la misma. ¿Se entiende? Uno puede llegar a diferentes ecuaciones diferenciales dependiendo cómo modela, pero el resultado ante las mismas entradas va a ser siempre el mismo. No importa cómo ustedes hayan hecho esto, o sea, no importa las condiciones de modelado que hayan tomado, te va a cambiar probablemente acá los signos, pero también se van a cambiar los signos acá adentro, y eso va a equilibrar o va a equiparar la diferencia en la condición de modelado para darte la misma respuesta. Lo único que hay que tener es esa coherencia, digamos, en cómo, en el sentido que le damos a las fuerzas y después en no cambiarlo cuando reemplazamos las relaciones constitutivas o cuando relacionamos las relaciones constitutivas con las variables de movimiento del sistema.
Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Mira, sí. Vamos a darle valores, fíjate, así se entiende bien. Dijimos que el x1 es menor que 0. Dame un valor para x1, el que vos quieras. -3. Y después vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, -3. Y ahora dame uno para el I1, pero ten en cuenta que en valores absolutos este es mayor que este. No. Claro, -2, ponele. Menos 2 o -1, el número que quiera entre -3 y 0. Entonces, vos decís, bueno, tengo estos dos desplazamientos. Y yo la fuerza, por las condiciones que planteé para este diagrama de cuerpo libre, la supuse para arriba. Entonces, si acá la dejé sumando, no le quiero cambiar el signo acá. Entonces, ¿cómo ordeno esto? ¿Cómo ordeno este desplazamiento para que el delta acá me quede positivo y no me cambie el signo? Bueno, lo que hago es -2 menos -3, te termina quedando 1. Entonces, la fuerza esta, la fuerza, digamos, el valor absoluto que suma esto acá no me cambia, digamos, no pierde el sentido con el sistema, con el diagrama de cuerpo libre que yo planteé. Toda esta fuerza, suponete, sea, eh, ah, em, cuando toda esta fuerza sea, em, por ejemplo, mayor a todas estas, la aceleración o la fuerza neta se va a dar hacia arriba, o al revés. Cuando estas sean mayor que esta, la aceleración va a ser hacia abajo, y si hay alguna de estas que cambia de signo, ¿por qué? Algo, algo de esto dejó de cumplirse, o sea, este desplazamiento dejó de ser negativo y pasó a ser positivo, que te cambia el signo acá, pasa a sumarse junto con esta y digamos ahí mantiene la coherencia física, el modelo. Bueno, lo que hicimos acá con 2, también lo hicimos con este punto que le habíamos llamado Z1. Entonces, como todo esto en valor absoluto es mayor que X1, lo pongo, digamos, lo pongo al revés, pongo X1 menos el Z1 y después cuando le meto el menos acá adentro me queda menos X3 menos A1. Bueno, ahora más rápido lo vamos a hacer para la masa 2, pero es exactamente igual. Tengo que plantear algunas condiciones de modelado más, porque acá me aparece I2 y X2. Entonces, vamos a plantear primero el diagrama de cuerpo libre, ponemos el sistema de referencia local en el centro de masa, en la posición o en la altura en la cual tanto el resorte como el neumático no están ni estirado ni comprimido. Lo fijamos ahí y a partir de ahí lo movemos. Bueno, decimos, lo movemos para abajo, a la masa 2 la movemos para abajo, al parche de contacto también lo movemos para abajo, pero el punto, la masa 2 lo movemos más que el punto de contacto de la rueda. Y con el punto este Z2 hacemos lo mismo. Entonces eso ya nos permite plantear la fuerza del neumático, igual que para el delantero, este va a ser una fuerza hacia arriba. Planteamos la condición de modelado para el punto Z2 que habíamos dicho. Como esto está girando hacia atrás, este punto baja, entonces X3 menos el A2 por el seno. Todo esto en valor absoluto es más grande que lo que baja X2, entonces también este resorte está comprimido. Si está comprimido, la fuerza que le hace a la masa 2 es hacia abajo.
Y bueno, tomamos en cuenta en consideración lo que pasa con las velocidades, que también lo suponemos con velocidad negativa a la masa 2, y todo este punto también tiene velocidad hacia abajo, baja más rápido el punto Z2 que el X2, entonces planteamos esta condición de modelado y eso nos permite establecer la fuerza del amortiguador con sentido hacia abajo. Agregamos la fuerza peso y empezamos a escribir la ecuación diferencial a partir de la relación constitutiva de la masa. ¿Por qué? Porque la relación constitutiva de la masa nos permite meter la relación estructural esta en la fuerza neta y empezamos a reemplazar, como hicimos antes, cada una de estas fuerzas por su relación constitutiva. Y acá lo mismo, no hay que cambiar el signo de las fuerzas para que no me alteren el sentido físico. Entonces, como es todo negativo, porque se me ocurrió plantearlo negativo, primero ponemos el más chico restando al más grande. Esto me queda positivo, no me cambia el signo. Lo mismo hacemos con el término para el resorte y lo mismo para el amortiguador. Todo esto le restamos la fuerza peso igual a la masa por la aceleración. Ahí aparece la segunda la segunda ecuación diferencial de orden 2. Lo que queda hacer es resolver la parte del chasis. Ya tenemos los dos neumáticos, entonces ahora vamos al chasis. Lo mismo, diagrama de cuerpo libre. Ahora tenemos las reacciones de las fuerzas que ya planteamos de una forma. Entonces, básicamente, por tercera ley de Newton, las planteamos en sentido opuesto. Tanto para el resorte y el amortiguador de la suspensión delantera, el resorte y el amortiguador de la suspensión trasera, el peso del propio chasis. Y ya con esto podemos plantear la primera relación estructural a partir de la constitutiva de la masa. Fíjense, esto sale, una vez que hicieron todo eso, sale bastante rápido. ¿Qué sumamos acá? Todas positivas menos el peso, fíjense, todas positivas menos el peso. Y empezamos a reemplazar con las condiciones de modelado para no cambiar el signo. Esto ya lo tenemos del análisis anterior. Ahí tenemos la tercera ecuación diferencial de orden 2. Y lo que queda, que por ahí un poquito la diferencia está en que hay que multiplicar por distancia, es la sumatoria de momentos. La relación estructural que vamos a usar va a salir de la constitutiva de la inercia, vamos a decirle, de la inercia del chasis. La constitutiva de la inercia del chasis es el momento neto aplicado es igual a la inercia en el centro de masa por la aceleración angular. El momento neto entonces lo calculamos como la sumatoria de momentos respecto a este punto. ¿Cómo sale? La fuerza del resorte 1 por la distancia A1 más la fuerza del amortiguador 1 por la distancia A1 menos, estas porque van en sentido opuesto a como lo estamos planteando positivo, la fuerza del resorte A2 por la distancia A2 y menos la fuerza del amortiguador 2 por la distancia 2. Todo esto igual a la inercia por la aceleración angular. Empezamos a reemplazar FR1, como ya lo tenemos de acá directamente, fíjense, copiamos lo mismo, nada más que además lo multiplicamos por A1. FA1 también es igual a este término multiplicado por A1 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Una vez que ustedes llegan a este punto, tienen el modelo matemático completo para estudiar el sistema físico de medio auto, ¿no? Lo que hay que hacer es resolver en simultáneo estas cuatro ecuaciones diferenciales de orden 2. Esto sí que no lo vieron, creo que no lo vieron todavía en la carrera. Hay varios métodos. El que vamos a usar nosotros acá es un método de integración, un método numérico de integración, que, bueno, en métodos numéricos lo vieron.
No sé si ya le hicieron métodos numéricos. Mazo. Bueno, al final de métodos numéricos, si no cambió, lo que les dan es integración numérica y dentro de los distintos métodos de integración hay uno que es de Euler, después está rungecuta, rungecuta 1, 2, 2, 4, no sé si les suenan los nombres de eso. Bueno, MATLAB, por suerte, ya tiene, digamos, la librería de MATLAB tiene programados los métodos estos de integración, entonces no tenemos que hacer como hicimos con el caso de el método de Newton-Raphson, que tuvimos que medio programar el sistema, perdón, el algoritmo de iteración, el método iterativo. Esto ya lo tiene la librería MATLAB, entonces lo vamos a usar. Pero, digamos, para poder usarlo, no podemos tener ecuaciones diferenciales escritas en orden 2, porque, como les dije, es un método de integración. Entonces, el método de integración, ¿qué hace? Integra ambos miembros de la igualdad para resolver la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que escribir estas 4 ecuaciones diferenciales de orden 2 de manera explícita, o sea, despejar la derivada para que del otro lado de la igualdad me quede una función en donde no aparezca ninguna derivada, solamente aparezcan variables de estado o entradas, se llaman, cosa de que si yo integro miembro a miembro, directamente encuentro la solución de la ecuación diferencial. Lo dije así medio en el aire, no sé si se entiende un poco la idea. Eh, Claro, digamos, las constantes que vos sumás son para las infinitas soluciones que te da, digamos, que vos tenés de una ecuación diferencial, ¿no? ¿A eso te referís? El más c, sí, bueno, nosotros en este caso, ese más c lo vamos a obviar, digamos, como que estaríamos sumando 0. Que también es solución, digamos, a la ecuación diferencial que estamos planteando, digamos, no es que estamos diciendo nada que esté incorrecto. Pero bueno, lo que tenemos que hacer entonces es bajarle un orden a estas ecuaciones, pero si le bajamos un orden vamos a tener que agregar ecuaciones porque digamos, no podemos modificar el modelo. Entonces lo que se hace es transformar este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2 en este caso son 4, en 8, dijimos, de orden 1. Para eso vamos a empezar a definir unas variables extras que no son ni más ni menos que variables de movimiento, van a ser, pero nos agregan ecuaciones diferenciales. ¿Cómo ser? Por ejemplo, si yo defino a la variable velocidad como la derivada de x1, fíjense, vamos a pasar a esto. Yo defino la variable b1 como la derivada de x1, ¿no? También puedo definir la variable velocidad 2 como la derivada de x2. Esto de por sí ya es una ecuación diferencial, fíjense, de orden 1 y escrita de manera explícita. Lo mismo hago con la velocidad del chasis, o sea, el x3 punto, lo defino como b3. Y la velocidad angular de rotación del chasis también la defino como omega 1 y es igual a la primera derivada de tita. Entonces yo agrego estas 4 variables, b1, b2, b3 y omega 1, para bajarle un orden a las ecuaciones. Y la propia definición de esta variable me agrega 4 ecuaciones diferenciales que, fíjense, son las 4 ecuaciones diferenciales explícitas. x1' es igual a b1. Si yo integro a ambos miembros, lo que encuentro que es x1, en este caso. Si yo integro a ambos miembros acá en la segunda ecuación, ¿qué encuentro? x2. Y así sucesivamente. Entonces yo, bueno, tengo estas 4 ecuaciones diferenciales por definición de las propias variables
Y lo que tengo que determinar ahora son las otras 4 que van a salir de acá, digamos, de estas 4 ecuaciones diferenciales de orden 2 que teníamos, que encontramos modelando. Lo que hay que hacer acá es básicamente reemplazar a la derivada, por ejemplo, la primera que aparece acá es la derivada de x1, yo dije que se va a llamar b1, entonces reemplazo acá x1 punto por b1, x3 punto por b3, tita punto por omega, y así vamos reemplazando, y fíjense que nos va a terminar quedando como variable esta acá, cuando lleguen acá al tita a 2 puntos, en definitiva este tita 2 puntos, bueno, vamos a verlo acá. En definitiva, tita 2 puntos que es igual a omega punto. Entonces el omega punto lo pueden despejar de acá. Pasan esto dividiendo de este lado, fíjense. 1 sobre la inercia. Y directamente tienen acá escrito de manera explícita la ecuación diferencial para omega punto. De esta ecuación diferencial sale omega punto. Fíjense que lo que hay de este lado de la ecuación son todas variables de estado. Estas se llaman variables de estado, B1, B2, B3 y omega 1, y también X1, X3, X2 y tita. Todas variables de estado. Lo que queda de este lado de la ecuación son todas variables de estado y entradas. Bueno, en este caso no aparecen entradas, pero sí aparecen ¿están ahí? Sí. Ah, sí, ¿volvió? ¿Ven la pantalla? Sí, sí, profe. Bien. Sí, se me apagó la pantalla, pero ya volvió. Le estaba diciendo, bueno, que quedan, de este lado de las ecuaciones siempre quedan funciones en las variables de entrada, de estado y las entradas. Entonces, fíjense, integrando miembro a miembro todas estas ecuaciones, directamente lo que encontramos son las salidas o las variables que estamos buscando. Acá encontramos x1, acá encontramos x2, acá encontramos x3, acá encontramos tita, acá encontramos b1, acá encontramos b2, acá encontramos b3 y acá encontramos omega. Obviamente todas estas 8 ecuaciones hay que resolverlas de manera simultánea, con un sistema de ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a ver es cómo hacerlo esto en MATLAB. Entonces, básicamente lo que queremos resolver es un problema de valor inicial, que es lo que planteaban recién, en donde tenemos una ecuación diferencial ordinaria de orden n con n condiciones iniciales, ¿no? T la variable independiente y K la késima derivada de la variable independiente. El paso 1, ¿cuál es? Escribir la EDO de orden n como un conjunto de n ecuaciones de primer orden. Eso ya lo hicimos, ¿no? Entonces tenemos de una ecuación diferencial de orden 2, vamos a tener 2 de orden 1. Si tenemos 4 de orden 2, vamos a tener 8 de orden 1. Entonces, lo que obtenemos en la terminología de teoría de sistemas es un conjunto, un sistema equivalente de esta forma. Fíjense, siempre la derivada va a aparecer despejada de la ecuación, es como una, está escrita de forma explícita, hasta la última. Y todas las condiciones iniciales, por supuesto. Entonces, lo que hacemos es definir un vector de estados. El vector de estado va a tener todas las variables de estado. Fíjense, las variables de estado son las que el resultado de integrar miembro a miembro las ecuaciones de estado, ¿no? Entonces, cuando uno resuelve esto, ¿qué encuentra? Las variables de estado. x1, x2, xn-1 y xn. Eso se va a llamar vector de estados.
Y el sistema de ecuaciones de primer orden lo podemos escribir de manera vectorial como una función de el tiempo y de la variable de estado o del vector de estado, ¿no? Entonces, y con condiciones iniciales, nunca se olviden, para cada una de ellas. Una vez que tenemos el sistema escrito de esa forma, el paso 2 es crear un archivo .m, que el tipo function file, que bueno, de ahora en adelante lo vamos a llamar odefile, ode porque se llaman así los solver que usa MATLAB para resolver, para integración numérica. Y este function file va a tener dos entradas, dos argumentos de entrada, el tiempo por un lado y las variables de estado por el otro, con un solo argumento de salida. ¿Cómo va a quedar esta definición? Bueno, de esta forma. Function igual a dx serían las derivadas de las variables de estado, el nombre que ustedes le quieran poner al sistema con los argumentos de entrada tiempo y variable de estado. Y abajo van a definir todas las ecuaciones de estado. Fíjense. Fíjense la forma que toma esto. La primera ecuación de estado es x2, x3, xn y la última es esta función que, vuelvo para atrás, sería la última ecuación diferencial de orden 1. Arrancan. Solamente en el vector tienen que poner, digamos, este término de la ecuación, perdón, este miembro de la ecuación, no la igualdad completa, ¿no? Siempre ponen la ecuación diferencial del lado derecho de la igualdad. x2, x3, xn y la última función. Volvemos acá. x2, x3, xn y la última. ¿Me siguen hasta acá? Sé que es un poco aburrido para el viernes 7:30 de la tarde, pero ya terminamos. Cuando resuelvan esto va a ver que está buenísimo, les va a gustar. Sí. Para que vuelvan. Para eso volvemos más atrás, en donde planteamos fíjate, la masa, la FR1, el resorte lo planteamos como que se estaba estirando, entonces, perdón, comprimiendo. Entonces, si el resorte se está comprimiendo, le hace una fuerza hacia abajo a la rueda y hacia arriba al chasis. La reacción, digamos, son las que comprimen el resorte. ¿Sí? Se levanta un poquito, pero el X3 también baja, fíjate. El X3 baja, pero, o sea, claro, lo que baja X3 compensado con lo que sube por el giro es mayor, todo esto es mayor a lo que baja X1. Entonces te termina dando que el resorte se comprime. El X3 baja también, sí, baja. Obviamente después esto no necesariamente se puede dar en la realidad, digamos, si esto nunca ocurre, bueno, nunca vamos a tener la fuerza con este sentido, pero alguno de estos términos va a cambiar de signo y va a tener sentido físico, digamos. O sea, la condición de modelado no implica que se cumpla todo sí o sí después cuando se use el modelo para estudiar algún caso en particular. Bueno, vengo acá a cómo resolvemos esto con MATLAB. Entonces, una vez que tenemos el function file definido, que es básicamente transcribir las ecuaciones de estado a un archivo .m, lo que hago es pasar al paso 3 y el último,
que es llamar alguna de las rutinas de integración numérica de MATLAB, que son las que yo le decía, el O de 45, O de 23, O de 113. Lo que cambia, por ejemplo, el O de 45 es el ROM ejecuta 4.5, el O de 23 es el ROM ejecuta 2.3. Cambia, digamos, la cantidad de veces que promedia el paso de integración. Eso ya lo van a ver mejor. Yo te digo, ya ni me acuerdo mucho de métodos numéricos, no quiero confundirlos. Lo van a ver mejor en la materia de métodos numéricos. Para el grado de complejidad que tenemos nosotros en los problemas que resolvemos en esta materia, cualquiera de estos va a andar bien. Incluso tampoco vamos a tener problemas de tiempo de procesamiento, o sea, no preocúpense por eso. Entonces pueden elegir cualquiera de estos. Y bueno, directamente para resolver el problema de valor inicial que planteamos, usamos esta sintaxis. Solver, entonces acá ponen cualquiera de estos, ¿no? O de 45, supongamos que usamos el O de 45. Entonces, ¿qué te devuelve esto? Te devuelve el vector tiempo y el vector variable de estado. Entonces vos llamás, suponete usás O de 45 de sistema va a ser el M-file que definimos antes. Ahí me avancé en lo que le estaba diciendo. Sistema es el M-file que definimos antes, el O de file. Tspan va a ser un vector de la forma T0, T final, o sea, un vector de dos componentes, que hace referencia al tiempo inicial y al tiempo final en el cual nosotros queremos analizar el sistema. Qué sé yo, pueden ponerle de 0 a 10 segundos, de 0 a 5 segundos, lo que a ustedes les parezca. Y después x0, que es un vector columna con las condiciones iniciales en el tiempo t0. O sea, este vector acá tendría las condiciones iniciales para resolver el PBI. Este vector acá, tspan, tiene el tiempo inicial y el tiempo final en el cual yo voy a integrar. Y sistema es el nombre del O de file en donde está guardada las variables, las ecuaciones de estado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces esto te devuelve el vector tiempo. ¿Por qué te devuelve también el vector tiempo? Porque como como la rutina esta tiene un paso de integración variable, ¿qué quiere decir? Dependiendo de la variabilidad que tenga, la función puede definir puntos más cerca cuando hay mucha variación y puntos más lejanos entre sí cuando hay menos variación. Entonces los instantes de tiempo para los cuales resuelve la función te los tiene que dar porque no necesariamente es un vector parejo, digamos, puede tener muchos puntos al principio y menos al final o al revés o como sea, digamos, puede ser muy variable. Entonces para poder analizar los resultados tenés que tener la correlación punto a punto y es por eso que te devuelve el vector tiempo y el vector, en realidad la matriz X. O sea, los ¿Me vectores siguen? no van a pueden no tener el mismo tamaño. No, sí, o sea, van a tener el mismo tamaño, pero no vas a saber la cantidad de puntos que tiene porque eso lo Claro, no. define, Entre T y X sí, pero claro. digo X1 y X2, ponele. Pueden no tener el mismo tamaño. ¿A qué te referí con X1 y X2? No, sí, o sea, porque Porque X es una matriz que tiene X1, X2, X3, tita, ¿te acordás? Todas esas variables. sí. Cada una de esas vectores están definidos para cada instante de tiempo, entonces vas a tener esa correlación con el tiempo. Lo que sí no vas a saber es la cantidad de puntos que tenés adentro de ese vector, porque eso lo va a ir definiendo la rutina de integración dependiendo del paso que vaya calculando. O sea, todos los vectores que me describan el sistema en 10 segundos, ponele, van a tener todo el mismo tamaño. Sí, No importa que la relación no sea lineal con el tiempo, pero sí, exacto. O sea, vos le vas a definir el tiempo inicial y el tiempo final, pero no la cantidad de puntos que hay en el medio, porque eso lo define el propio método de integración, dependiendo de los controles del paso que va haciendo el método. Bueno,
Entonces, para hacer un ejemplo, para que les quede, digamos, vamos a hacer un sistemita más simple, no el otro tan grande que teníamos, en donde tenemos dos masas vinculadas entre sí con un resorte. Esto tiene 2 grados de libertad. Uno está relacionado con el desplazamiento horizontal de esta masa, el otro con el desplazamiento horizontal de esta masa. Entonces, directamente, basándonos en la segunda ley de Newton, podemos directamente escribir las ecuaciones que describen el comportamiento del sistema. Fíjense, la fuerza esta está aplicada sobre la masa 1 y después del otro lado tenemos el resorte. Y en la masa 2 directamente tenemos solamente la fuerza del resorte. Definimos la variable de estado. X1 a la distancia 1, X2 a la velocidad de la distancia 1, X3 la distancia 2 y X4 la velocidad de la distancia 2. Entonces, para transformar este sistema de ecuaciones diferenciales de orden 2, dos ecuaciones diferenciales de orden 2, lo transformamos en 4 de orden 1, entonces usamos estas definiciones. Fíjense, X2 que es la velocidad de la masa 1, la ponemos como la derivada de X1, que es la posición de la masa 1. X2 punto, que sería la aceleración, sale de acá, de esta ecuación. Bueno, lo mismo para la masa 2. Tenemos las 4 ecuaciones de estado. Entonces, lo que hacemos es, bueno, definimos parámetros como para poder resolver y escribimos el function file o el ODE file. El nombre que le pongo en este caso es mass spring mass porque hace referencia al sistema. Cargo los parámetros y hago para la fuerza de entrada F, esta, la considero como actuando en un instante que va desde el instante 0 o mientras el tiempo sea menor a 0,5 segundos, ¿no? Ahí le doy un valor unitario y después ya le pongo 0 a la fuerza externa. Es como un impulso. Entonces, F toma este valor durante este intervalo de tiempo y después vale 0 y todos estos valen 2,73, 2 y 2. Acá pongo las ecuaciones de estado. Cierro el function file. Bueno, ahí es lo que les explicaba recién. Y después vamos a MATLAB y lo que hacemos es llamar a la subrutina OD45 para resolver este sistema, el mass spring mass, que lo definimos recién. ¿En qué intervalo de tiempo? Bueno, de 0 a 6 segundos y con todas condiciones iniciales igual a 0. Si ustedes ejecutan esto, directamente resuelve. Es rapidísimo. Entonces, para analizar los resultados, bueno, directamente graficamos. Hacemos un subplot para cada variable de estado. Fíjense, yo grafico el vector t, que me devuelve acá el OD45, y la variable de estado 1 para toda la columna, o sea, para todos los instantes de tiempo. Eso es lo que te mencionaba antes, Juliano. Después grafico en el subplot 2, para el vector de tiempo t, la variable estado 2. Y así hasta la cuarta. Y bueno, y le asigno el label para poder identificarla. La variable estado 4 era la velocidad de la masa 2, la variable estado 3 era la posición de la masa 2, la variable estado 2 era la velocidad de la 1 y la variable estado X1 la posición de la 1. Eso, si ustedes lo corren y lo grafican, les va a dar esto, en donde van a ir viendo cómo se va desplazando la masa 1 a través del tiempo, del intervalo de 0 a 6, cómo se va desplazando la masa 2. Ahí no se alcanza a ver, pero son como todos medios escaloncitos los que van haciendo. Y esta es la velocidad de la masa 1 y la velocidad de la masa 2. Significa que si ustedes a ese sistema de dos masas vinculada con un resorte que no tiene fricción,
le dan un impulso unitario durante medio segundo, lo que ocurre es, la respuesta del sistema es la que ustedes ven acá. Las dos masas se van como desplazando hacia la derecha y oscilando, digamos, cambiando su velocidad y oscilando un poquito entre sí, acortando y alejando la distancia relativa entre ellos. ¿Se entiende, digamos, cómo evoluciona el sistema ese? ¿Alguna duda hasta acá? Lo que les queda a ustedes, digamos, para resolver la segunda parte de este TP, el TP2, es el modelo matemático ya lo tienen, que era lo más difícil, o por ahí lo más complejo, lo fuimos haciendo. Es implementarlo en MATLAB, no es tan complicado. Lo que yo les pido en el TP es que analicen, digamos, la evolución hacia el equilibrio, en primer lugar, ¿qué sería? Bueno, dejamos actuar la fuerza peso y vemos cómo evoluciona todo ese... el auto, cómo se busca el equilibrio, o sea, se van a comprimir tanto los neumáticos como los resortes, y va a quedar inclinado o no, dependiendo si está bien balanceado o no. Bueno, van a ver cómo evoluciona el equilibrio del auto. Una vez que lo tienen en el equilibrio, lo que les pido es que simulen un evento, creo que les pido agarrar un lomo, una loma, a una cierta velocidad. Bueno, entonces ven cómo responde la suspensión al agarrar esa loma. A ver de qué altura le había puesto. Claro, un escalón de 5 centímetros de altura a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Digamos, yo le doy la velocidad. ¿Cómo relacionan la velocidad? Bueno, con el desfasaje temporal que van a tener que subir el neumático delantero respecto al trasero, porque digamos, esto no tiene, el modelo no tiene grado de libertad horizontal, o sea, es solo vertical. Entonces la velocidad la van a usar para ese desfasaje temporal. Y después les pido que cambien, digamos, los parámetros de la suspensión, o sea, tanto la elasticidad del resorte como los coeficientes de los amortiguadores, para ver cómo responde la suspensión. Y ahí le dice, bueno, traten de buscarme un parámetro que logre un mayor confort del pasajero, ¿no? Bueno, jugando con el K y con B, van a ver cómo van cambiando la respuesta del chasis, que es donde va a estar sentado el pasajero, para que sienta un mayor confort. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Ahí vamos. Bueno. Si no hay dudas, terminamos. Claro. Sí. Que el chasis no se mueva. Eso sería la situación más de mayor confort. Sería la derivada de la aceleración o minimizar la posición. Me hiciste una pregunta muy buena. La derivada de la aceleración también está relacionada con el confort. Muchos libros de dinámica de automóviles buscan minimizar las dos. O sea, el cambio de aceleración genera un malestar en el pasajero, y también los grandes desplazamientos generan malestar. Con que minimicen los desplazamientos está perfecto, digamos, no vamos a entrar. Es como para entender el uso de estos modelos. ¿Qué cambiaría, digamos, si el auto en vez de ser de pasajero, digamos, de un auto de calle, sería un auto de competición? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que buscar con la suspensión? O sea, ¿cómo? Es más rígido. Es más rígido. ¿Y por qué es más rígido? Sí, digamos, no importa acá van a ver que le va a quedar un poquito más blanda, a lo mejor, la suspensión para el confort, pero buscan que sea dura para que el piloto vaya a los saltos, o ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que vuelva más rápido a la posición de equilibrio, que es la Claro. posición óptima para que corra.
Claro, la idea sería que la carga vertical, o sea, la fuerza sobre el parche de contacto, que es donde se genera la tracción, el frenado, digamos, todo, la respuesta dinámica del vehículo, para que esa fuerza sea siempre lo más alta posible, o lo que es lo mismo decir que estén la mayor parte del tiempo en contacto con el suelo. Son distintos los enfoques que se le dan, por eso un criterio de optimización te lleva a un resultado, otro criterio de optimización te lleva por ahí a otro. Y después cuando querés meter la seguridad en el medio, tenés que quedarte ahí a la mitad, porque un poco la seguridad también está relacionada con el agarre del neumático al suelo, entonces, bueno, ahí tenés que buscar un equilibrio entre confort y seguridad, y así que, bueno, son distintos criterios.